¿No tenemos las mujeres alma racional como los hombres? ¿Qué revelación divina, qué determinación de la Iglesia, qué dictamen de la razón hizo para nosotras tan severa ley? Imaginen escuchar estas palabras en el siglo XVII, una época en la que las mujeres no podían asistir a la universidad, una época en la que su papel estaba definido desde el nacimiento, una época en la que cuestionar el orden establecido podía costarte prestigio, libertad y hasta la tranquilidad de tu vida. Y sin embargo, una mujer se atrevió a hacerlo. No con espadas, no con ejércitos, no con poder político, lo hizo con libros, con ideas, con inteligencia. Esa mujer fue Sor Juana Inés de la Cruz. Y hoy vamos a recorrer el lugar donde vivió gran parte de su vida, donde escribió algunas de las obras más importantes de la literatura en español, donde desafió a su época y donde siglos después, su voz sigue resonando entre estos muros. Bienvenidos al ex convento de San Jerónimo, actual Universidad del Claustro de Sor Juana. Hola, esto es de Cúpulas y Sueños. Y créanme cuando les digo que el sitio que vamos a recorrer hoy no es un edificio cualquiera. Es un lugar que ha sido convento, ha sido iglesia, ha sido cuartel, ha sido vecindad, ha sido cabaret y hoy es una universidad. Pero sobre todo es un lugar donde aún parece habitar el espíritu de una mujer que cambió para siempre la historia intelectual de América Latina. Antes de cruzar estas puertas tenemos que viajar varios siglos atrás, porque la historia de Sor Juana no comienza aquí, comienza en Nepantla, un pequeño poblado rodeado por volcanes. Allí nació Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana. Desde muy pequeña mostró algo fuera de lo común, una curiosidad insaciable. Se dice que aprendió a leer prácticamente sola y que aprovechaba cualquier oportunidad para acercarse a los libros. Mientras otros niños jugaban, ella estudiaba. Mientras otros descansaban, ella leía. Existe una anécdota fascinante. Cuando sentía que no aprendía lo suficientemente rápido, se cortaba un mechón de cabello como castigo personal. Pensaba que si su cabello crecía más rápido que su conocimiento, algo estaba haciendo mal. Imaginen el nivel de disciplina y obsesión por aprender que tenía una niña de apenas unos años. Desde muy joven comprendió una realidad dolorosa. Las mujeres no tenían acceso a la educación formal. Las universidades estaban reservadas para los hombres. Y fue entonces cuando dijo algo extraordinario, que estaba dispuesta a vestirse de hombre para poder estudiar. No lo hizo, pero esa frase revela perfectamente quién era. Una mujer decidida a derribar cualquier obstáculo que se interpusiera entre ella y el conocimiento. Su inteligencia era tan evidente que terminó llamando la atención de la corte virreinal. La joven Juana llegó a convivir con la virreina, y muy pronto comenzó a despertar admiración entre los intelectuales de la época. Cuenta la historia que el virrey organizó una especie de examen público. Reunió a teólogos, filósofos, humanistas, matemáticos, eruditos, decenas de hombres preparados. Todos ellos formularon preguntas a la joven Juana, preguntas complejas, preguntas difíciles, preguntas destinadas a poner a prueba su intelecto. Y ocurrió algo extraordinario. Respondió a todas, con brillantez, con profundidad, con una facilidad que dejó asombrados a los presentes. Aquel día quedó claro que estaban frente a una mente excepcional. Pero también quedó claro algo más. La sociedad de su tiempo no estaba preparada para una mujer con semejante inteligencia. Finalmente Juana tomó una decisión: ingresar a la vida religiosa. No porque quisiera escapar del mundo, sino porque el convento representaba una de las pocas posibilidades que una mujer tenía para estudiar. Primero intentó la vida con las carmelitas descalzas, pero pronto descubrió que aquella orden era demasiado estricta. No podía tener los libros que necesitaba, no podía desarrollar plenamente su vida intelectual. Por eso decidió marcharse y buscar otro lugar. Ese lugar sería el convento de San Jerónimo. Aquí encontró algo que cambiaría su vida: espacio para estudiar, tiempo para escribir y cierta libertad intelectual. Aquí nació la Sor Juana que conocemos hoy. Mientras recorremos estos patios, cuesta imaginar que todo comenzó de manera mucho más modesta. El núcleo original fue el llamado Patio Fundación. Aquí nació el convento.
Aquí comenzó la historia arquitectónica del complejo. Con el paso del tiempo, el recinto ocupaba una enorme extensión del centro histórico. Lo que vemos actualmente es apenas una parte de lo que llegó a existir, y aún así, resulta impresionante. Los gruesos muros, los corredores, los patios, las bóvedas, todo parece diseñado para resistir al tiempo, y lo logró, porque después de más de 3 siglos, sigue aquí. Mucho más que una poeta, existe una imagen muy simplificada de Sor Juana, la poeta encerrada escribiendo versos. Pero la realidad era mucho más compleja. Sor Juana administraba recursos, supervisaba actividades, educaba a otras mujeres y participaba activamente en la vida del convento. No era solamente una escritora, era una mujer extraordinariamente capaz, una líder intelectual, una administradora, una educadora y una figura adelantada a su tiempo. Pero aquí viene una de las partes más sorprendentes de su historia. Con el paso de los años, Sor Juana comenzó a ser vista como una monja incómoda para algunos sectores de la iglesia. Mientras muchos esperaban que dedicara todo su tiempo a la vida religiosa, ella pasaba horas estudiando, escribiendo, debatiendo ideas y defendiendo el derecho de las mujeres a aprender. Llegó a reunir una biblioteca de miles de libros, escribió sobre ciencia, filosofía, poesía y hasta se atrevió a cuestionar públicamente las ideas de importantes teólogos de su tiempo. Aquello le ganó admiradores, pero también enemigos. La presión fue creciendo hasta que, en los últimos años de su vida, se vio obligada a abandonar gran parte de su actividad intelectual, y fue entonces cuando escribió una frase que pasaría a la historia: «Yo, la peor del mundo». Pero la gran pregunta es, ¿realmente fue la peor monja? ¿O quizá fue una mujer demasiado inteligente para la época que le tocó vivir? Uno de los momentos más impactantes del recorrido ocurre en el antiguo coro bajo. Aquí fueron enterradas generaciones enteras de monjas. Durante trabajos de restauración apareció un ataúd diferente, más elaborado, más cuidado, y sin otros restos colocados encima. Dentro se encontraron huesos acompañados por un rosario y un medallón. Los especialistas creen que podrían pertenecer a Sor Juana. Nunca podremos saberlo con absoluta certeza, pero la posibilidad resulta fascinante, porque significa que quizá estamos a pocos metros de una de las mujeres más importantes de nuestra historia. Otro de los espacios más antiguos del recinto es el patio de cipreses. Aquí se respira una tranquilidad difícil de encontrar en el centro histórico. Actualmente alberga la biblioteca, y mientras camino por aquí no puedo evitar imaginar a Sor Juana recorriendo estos mismos espacios, pensando, observando, creando, soñando. Y llegamos al lugar más esperado, la celda donde se cree que vivió Sor Juana. Aquí escribió, aquí estudió, aquí construyó una biblioteca impresionante para su época. Aquí nacieron ideas que sobrevivirían siglos. Imaginen miles de libros, manuscritos, instrumentos científicos, mapas, textos religiosos y una mujer dispuesta a aprender absolutamente todo. Este pequeño espacio fue una de las grandes fábricas de conocimiento del continente americano. El claustro no solo conserva historia, también genera reflexión. Durante nuestra visita encontramos una exposición dedicada a denunciar los matrimonios forzados de niñas y adolescentes, una realidad que sigue existiendo en algunos lugares. Resulta imposible observar estas obras sin pensar en Sor Juana, una mujer que luchó por el derecho a aprender, por el derecho a decidir, por el derecho a pensar, y comprender que muchas de esas luchas siguen vigentes.
Entre los corredores encontramos antiguas campanas, algunas con más de 250 años de antigüedad. Una de ellas conserva la fecha de 1761. Pero lo más curioso fue conocer una tradición casi olvidada. Cuando una campana no sonaba correctamente, podía ser castigada. Le retiraban el badajo y quedaba en silencio, una especie de jubilación forzada. Hoy permanecen aquí como guardianas silenciosas del pasado. El recorrido también nos lleva al Museo de la Indumentaria, un espacio fascinante donde se conservan textiles tradicionales de todo México. Bordados, vestidos, huipiles, trajes regionales. Y durante nuestra visita encontramos también una colección de juguetes tradicionales y muñecas mexicanas. Pequeñas obras de arte que reflejan la diversidad cultural del país. Cada muñeca, cada bordado, cada prenda, cuenta una historia. Pocas personas saben que aquí también se conserva una extraordinaria colección relacionada con la época dorada del cine mexicano. Vestuarios históricos, trajes utilizados en producciones emblemáticas, piezas que forman parte de la memoria cultural del país y que convierten al claustro en mucho más que un espacio dedicado a Sor Juana. La antigua iglesia de San Jerónimo tiene hoy una nueva vida. Actualmente funciona como el Auditorio Divino Narciso. Aquí todavía pueden apreciarse elementos originales del templo, el retablo, la decoración histórica y, por supuesto, la impresionante cúpula. Es uno de esos espacios donde pasado y presente conviven en perfecta armonía. Después de las leyes de reforma, el convento dejó de existir como tal, y el inmueble comenzó una nueva etapa. Fue cuartel militar, fue vecindad, y también fue cabaret. Aquí funcionó el famoso Cabaret Esmirna, un punto de reunión para intelectuales y artistas. La historia de este lugar es tan fascinante porque nunca dejó de reinventarse. El claustro conserva además una de las colecciones documentales más importantes relacionadas con Sor Juana. Miles de textos, libros, documentos, investigaciones. Un acervo tan valioso que fue reconocido por la UNESCO dentro del programa Memoria del Mundo. Un reconocimiento reservado para documentos de relevancia excepcional para la humanidad. Hay una frase que resume perfectamente este lugar. Sor Juana nunca pudo ir a la universidad, así que la universidad vino a Sor Juana. Y quizá no exista mejor manera de entender el significado actual de este recinto, donde una vez una mujer luchó por aprender. Hoy miles de jóvenes construyen sus propios sueños. Mientras camino por estos corredores de más de 3 siglos de antigüedad, no puedo evitar pensar que Sor Juana tenía razón. El conocimiento sigue siendo una forma de libertad. Y quizá por eso su voz continúa resonando con tanta fuerza, porque algunas ideas son tan poderosas que sobreviven al tiempo. Esto fue de Cúpulas y Sueños. Si disfrutaste este recorrido, suscríbete al canal, activa la campana y acompáñame en los próximos viajes, porque todavía quedan muchas cúpulas por descubrir y muchos sueños por contar. Nos vemos en el próximo episodio de Cúpulas y Sueños. Hasta la próxima.